Hola, ¿qué tal? Pues continuando con nuestro curso de macros en Excel, ahora vamos a hablar de lo que son las variables y los tipos de datos. Una variable es un espacio en memoria que se reserva para almacenar un valor y este valor puede ir cambiando en tiempo de ejecución de nuestra macro. Ahorita vamos a ir aquí a nuestro editor de VBA para irlo explicando pues más a detalle, ¿no? Vamos a irnos aquí a nuestro editor. Aquí vamos a insertar un módulo, aquí yo lo tengo insertado, para los que no les aparezca nada aquí, le dan aquí en insertar módulo y les va a aparecer aquí lo que es el módulo. Aquí en Excel nos da la opción de activar una herramienta que trae que nos va a obligar siempre a declarar las variables. Es buena práctica tener esta opción aquí seleccionada. Entonces vamos aquí a herramientas, en opciones, aquí vamos a tener esta que dice requerir declaración de variables. Si ustedes la tienen así desactivada, la pueden aquí activar y le dan a aceptar y les va a aparecer acá arriba este texto, ¿no? De option explicit, que quiere decir que tienes que declarar todas las variables siempre en Excel, si no te va a dar error. Si no tienes esta opción aquí activada, sí te va a permitir utilizar pues variables sin declararlas, pero pues no es muy aconsejable porque muchas veces puede dar error o podemos caer en que estemos utilizando muchas variables de tipo variant que nos estén consumiendo memoria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo cuando aquí en Excel, en las macros, yo declaro una variable, lo que hace Excel es que me reserva un espacio en memoria, digamos que me reserva así un espacio, ¿no? Es como si fuera toda mi memoria un mueble, por ejemplo, y me va a reservar un cajoncito para guardar algo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en las variables tenemos tipos de datos, que son estos que se ven, por ejemplo, aquí. O sea, si yo, por ejemplo, quiero almacenar un valor de 0 a 255, puedo utilizar un tipo de dato byte, que me va nada más a consumir un byte de memoria y puedo almacenar desde el 0 hasta el 255. Si yo sé que voy a almacenar un valor más grande, que a lo mejor vaya hasta el 32.767, pues voy a utilizar, por ejemplo, el integer, pero ya me va a consumir 2 bytes de memoria, y así sucesivamente. Si es un número mucho más grande, como este, por ejemplo, pues utilizo, por ejemplo, el dato de tipo single. Si es mucho más grande, pues el dato de tipo long, ¿no? Y así por cada dato que yo vaya a almacenar, tengo que elegir mi tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, si es un número como que tiene punto decimal, pues voy a elegir, por ejemplo, el doble. O si quiero que, por ejemplo, mi parte decimal sea muy larga, de hecho aquí dice que hasta para 28 lugares a la derecha, pues voy a utilizar mi tipo de dato decimal. O si, por ejemplo, yo quiero almacenar una fecha, voy a utilizar, por ejemplo, un tipo de dato date. Si quiero almacenar, por ejemplo, una moneda, va a ser currency. Si quiero almacenar una cadena de texto, va a ser string. Aquí tenemos dos, puede ser de longitud variable o de longitud fija, ¿no? Y dependiendo de esto va a consumir, pues, la memoria, ¿no? También tenemos, por ejemplo, de dato de tipo object o de tipo boolean. Este boolean es falso verdadero. Este object es para guardar cualquier objeto que tengamos en Excel, queremos almacenarlo en una variable, lo podemos almacenar aquí. Y tenemos el dato de tipo variant, el numérico y el otro que es por caracteres. Si se dan cuenta, estos datos de tipo variant pues utilizan mucho más memoria, ¿no? Por ejemplo, este 16 bytes pues es mucho más grande que un byte, ¿no? Y si nada más voy a almacenar, por ejemplo, la edad en esa variable, pues no voy a reservar un espaciote de memoria para nada más guardar un dato que yo sé que no va a pasar de, no sé, 120 años. Yo creo que es lo más que a lo mejor hay una persona ahí que tenga esa edad, ¿no? Pero no hay personas que vivan más de 200 años. Entonces bien lo podría yo almacenar en un dato de tipo byte, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, podemos ir utilizando el tipo de dato de acuerdo a las necesidades de la macro, ¿no? Para que sea más eficiente. Es como si, por ejemplo, yo ocupara un recipiente grandotote para guardar algo muy pequeño, ¿no? Cuando puedo a lo mejor utilizar un recipiente, pues a la medida para que yo lo pueda ahí almacenar y no desperdiciar todo ese espacio, ¿no? Es por eso que tenemos los tipos de datos y tenemos que irlos utilizando de acuerdo conforme vamos, pues sabiendo que vamos a utilizar esa variable. Por ejemplo, vamos a crear aquí un procedimiento, por ejemplo, yo le pongo sub, va a ser un procedimiento de tipo sub, le pongo aquí variables, abro, cierro paréntesis y ya aquí me crea mi procedimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero declarar una variable, voy a utilizar una palabra reservada que es dim. Le voy a poner, por ejemplo, edad,
que sería el nombre de mi variable. Aquí los nombres de las variables no deben de llevar espacios en blanco ni caracteres extraños, ¿no? Le voy a poner as y aquí le voy a poner que va a ser de tipo byte. Y aquí ya declaré lo que es mi variable, ¿no? O sea, aquí yo ya, digamos, cuando yo ejecuto este código, aunque no se ve nada, aquí lo que hace Excel es que reserva un espacio de memoria para que yo pueda almacenar ahí algún valor. Yo aquí le puedo decir que edad es igual a 23, por ejemplo. Y aquí si yo, por ejemplo, le pongo un MSG Box que me dé mi edad, yo lo ejecuto, me va a dar en un MSG Box ese 23. Se dan cuenta que ya me da ese 23, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo aquí quisiera almacenar un valor mayor a este 255 que me dice aquí que puedo almacenar, por ejemplo 256, yo lo ejecuto, aquí ya me da un error de desbordamiento. ¿Por qué? Porque yo estoy reservando un espacio en memoria muy pequeño para poder almacenar este número que es más grande. Entonces aquí yo ya necesitaría, por ejemplo, pues declararlo aquí no como tipo byte, sino como tipo, por ejemplo, integer. Y sin problema ya, pues ya cabe, ¿no? O sea, ya se puede ahí almacenar. Cuando no sabemos, por ejemplo, qué dato vamos a almacenar, pues sí es recomendable dejarle cierto tipo pues de margen, ¿no? O sea, si yo sé que a lo mejor puedo almacenar una cifra muy, muy grande, pues sí mejor le doy un margen pues grande para que no vaya a haber problemas de que ya cuando lo esté ejecutando alguna otra persona le dé este tipo de errores, ¿no? Pero por ejemplo aquí con la edad, pues si sabemos que es así, pues lo vamos a guardar, por ejemplo, en un tipo byte porque no va a pasar de ese 255, ¿no? O por ejemplo, cuando son los datos de tipo string, que era lo que les comentaba, tenemos de longitud fija y de longitud variable. Aquí, por ejemplo, si yo borro todo y quiero pues declarar una variable, pero ahora de tipo string, por ejemplo, igual dim, por ejemplo, nombre, as string, y ahora aquí ya yo voy a almacenar, por ejemplo, mi nombre, ¿no? O sea, le pongo aquí nombre, va a ser igual, por ejemplo, a Daniel, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Porque es un dato de tipo texto, entonces o de tipo string, tengo que ponerlo entrecomillado. Le pongo msg box y le pongo aquí, por ejemplo, que me devuelva mi nombre, ¿no? Si yo aquí ejecuto, me va a dar pues mi nombre, ¿no? Si por ejemplo aquí yo quisiera variar, que es lo que les comentaba yo, que las variables pues pueden cambiar su valor en tiempo de ejecución. O sea, aquí cuando se declara por default, aquí vale nada, ¿no? O sea, no tiene un valor. O valen cero, por ejemplo, aquí todas las variables, o vacío cuando se declaran. Y ya aquí, por ejemplo, yo le asigno un valor, aquí lo imprimo, y si yo quisiera, por ejemplo, aquí cambiarle ese valor, puedo decir que nombre, por ejemplo, va a ser igual a Juan Pérez, por ejemplo. Y aquí vuelvo a imprimir la variable nombre, ¿no? Aquí, ¿qué va a hacer? Va a declarar la variable, le va a asignar este valor, me va a imprimir la variable, que en este caso vale Daniel, y de ahí me va a cambiar, porque aquí ya le estoy diciendo que nombre ya no va a valer Daniel, sino que ahora ya va a tener almacenado ahí el valor de Juan Pérez, y ahora ya me va a imprimir nombre, pero ya va a valer pues el nombre de Juan, ya no el nombre de Daniel. Si yo aquí ejecuto, si se dan cuenta, aquí me da mi primer valor, que es Daniel. Si yo le doy a aceptar, me da Juan Pérez, ¿no? Si yo le doy a aceptar, ya sale del código. Aquí yo podría dejarla de longitud fija. Si yo aquí, por ejemplo, le pongo un asterisco y le digo que nada más quiero que me dé cuatro dígitos, ya nada más me va a permitir guardar 4 dígitos, o sea, 4 caracteres. Si yo ejecuto, aquí lo que va a hacer es que va a truncar. O sea, aquí nada más va a guardar hasta la i y acá va a guardar nada más hasta Juan. Si yo, por ejemplo, aquí ejecuto, si se dan cuenta, aquí ya nada más vale Dani y aquí ya nada más vale Juan. ¿Por qué? Porque toda esta otra parte, aquí de que va después del carácter número 4, lo trunca y ya no lo almacena. Igual si yo, por ejemplo, aquí quisiera guardar nada más la D, ¿qué es lo que va a hacer? Me guarda la D y los otros 3 espacios me los va a rellenar con espacios en blanco. Aquí si yo ejecuto, pues no se va a ver, ¿no? Porque son espacios en blanco. Pero sí ya están ahí ese espacio, ¿no? Esos 3 espacios en blanco. Estas son de longitud fija. Aquí ya dependiendo, si por ejemplo queremos almacenar un RFC, una CURL, algún SKU, algún código que nosotros sabemos que siempre va a valer esa longitud o siempre va a tener la misma longitud, pues lo podemos almacenar en un tipo de dato string de longitud fija.
ya para no reservar tanta memoria, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, las variables nosotros las podemos utilizar aquí a nivel procedimiento. Si yo, por ejemplo, aquí declaro otro procedimiento, y aquí yo quisiera, por ejemplo, imprimir le voy a dejar de longitud variable para que aparezca todo el nombre, y vamos aquí a borrar aquí esta parte. Aquí importante también, el código siempre se ejecuta de arriba hacia abajo. O sea, si yo, por ejemplo, aquí hago esto, y yo, por ejemplo, del nombre, aquí yo lo igualo, pero si lo igualo acá abajo, o sea, que yo hiciera esto, que lo cambiara de lugar, y yo, por ejemplo, ejecuto, aquí me da en blanco. ¿Por qué me da en blanco? Porque aquí cuando yo la declaro la variable, está en blanco, ¿no? O sea, no tiene ningún valor ahí almacenado. Aquí yo le digo que me imprima esa variable y ya hasta después es que le asigno el valor. Entonces primero lo imprime y después asigna el valor, por eso es que sale en blanco. Aquí las macros siempre se ejecutan, el código viene, el flujo de ejecución de arriba hacia abajo. Ahí es muy importante eso, a menos de que nosotros, por ejemplo, utilicemos una estructura de control que les vamos a ver después, por ejemplo, un for o algún otro, algún bucle, por ejemplo, que también los vamos a ver, pues sí se puede a lo mejor alterar ese flujo de ejecución, ¿no? Pero aquí en estos casos siempre viene de arriba hacia abajo el flujo de ejecución, ¿no? Entonces aquí yo tendría que, por ejemplo, poner este arriba. ¿Para qué? Para que ya yo le asigno el valor y ahora sí ya me lo imprime, ¿no? Ahora sí, si yo ejecuto, ahora sí ya viene el valor, porque aquí ya viene el valor de esa variable y ahora sí ya lo puedo imprimir. Si yo, por ejemplo, esta impresión yo no la quiero hacer aquí en este módulo, sino que la quiero hacer a lo mejor acá en el otro, o sea que yo quisiera, por ejemplo, declarar la variable aquí en mi módulo 1, pero, por ejemplo, quererla ejecutar acá, me dice que no se ha definido la variable, por ejemplo, porque tengo esta de option explicit, ¿no? Aquí, pues activada. Si yo, por ejemplo, no la tuviera activada, aquí me daría en blanco, porque aquí me asignaría un tipo variant y no tengo ningún dato asignado, ¿no? Entonces me botaría en blanco. Aquí no me deja utilizarla, si se dan cuenta. ¿Por qué no me está dejando utilizarla? Porque yo la estoy declarando acá en otro procedimiento distinto, ¿no? Aquí eso es lo que se le conoce como ámbito de variables. Aquí yo puedo declararlas a nivel de procedimiento, como en este caso, o yo las podría declarar, por ejemplo, a nivel módulo. Si yo la quisiera, por ejemplo, declarar a nivel módulo, yo la saco de este módulo y la pongo aquí arriba. Y entonces ahora sí, si yo, por ejemplo, la quisiera yo utilizar acá y le doy aquí a ejecutar, ahora sí ya aparece. ¿Por qué? Porque yo la declaro fuera de mis procedimientos, pero a nivel módulo. Entonces aquí yo sí puedo venir y decirle, bueno, pues ahora sí asigname este nombre y ahora sí imprímela, ¿no? Si yo esta, por ejemplo, la pongo aquí y yo ejecuto obviamente aquí ya me aparece, ¿no? ¿Por qué? Porque yo aquí en mi procedimiento ya le estoy dando aquí ese valor, ¿no? Si por ejemplo aquí yo le pusiera, no sé, Daniel, yo lo ejecuto acá abajo. Aquí. Ok, aquí me aparece con el nombre de Juan porque no he ejecutado este procedimiento. Si yo que por ejemplo lo ejecuto, pareciera que no hizo nada, pero ahora ejecuto de acá abajo y ahora sí ya se llama Daniel. ¿Por qué? Porque ejecuto y ahora sí le asigna el valor a la variable y ahora sí vengo y ejecuto de acá y pues ya me aparece. Si yo por ejemplo aquí le pongo, no sé, Pedro, comillado, pero y ejecuto de acá abajo, me va a seguir apareciendo Daniel porque es el valor que yo ya le había dado. No he ejecutado aquí pues este procedimiento, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, lo puedo ejecutar, vengo para acá y ahora sí ya vale Pedro, ¿no? O sea, aquí la variable al estar a nivel módulos está disponible, ¿no? Aquí yo la podría utilizar, pero pues obviamente tengo que ejecutar el procedimiento para poderle asignar ese valor, ¿no? Si yo, por ejemplo, la quisiera utilizar en otro módulo, le damos aquí, por ejemplo, insertar un módulo, aquí le ponemos, por ejemplo, variables 3. Aquí está mi procedimiento. Y yo, por ejemplo, aquí le digo que me imprima este de acá. Le digo aquí que quiero que me lo imprima, me dice que no se ha definido la variable. ¿Por qué? Porque yo no puedo acceder a esa variable desde otro módulo, porque la declaré aquí a nivel módulo, nada más a nivel módulo. Es accesible desde todos los procedimientos que tenga yo en este módulo, pero dentro de este módulo.
fuera de él ya no es accesible. Esto es muy, muy útil cuando se va encapsulando como que los procedimientos para que no generen errores. Si yo quisiera que esta variable esté disponible en todos mis módulos, o sea, en todo, de manera pública, en todos mis módulos y mis hojas, yo lo que le puedo cambiar es aquí esta palabra reservada dim, se la voy a cambiar y le voy a poner aquí public. Quiere decir que estoy haciendo pública esta variable. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo la variable public, de hecho me dijo que restablecerá el proyecto, y ahora sí yo, por ejemplo, aquí ejecuto, ya que yo ya se lo asigné, me voy, por ejemplo, acá al módulo 2, y yo aquí lo imprimo, ahora sí ya se llama Pedro, ¿no? En mi variable, ¿por qué? Porque yo ya pude acceder a esa variable porque ya la puse pública, ya es aquí de tipo public, y ya puedo acceder a ella desde cualquier módulo. Entonces son como que los ámbitos que se tienen a nivel procedimiento, a nivel módulo y de plano ya pública, ¿no? O sea, mis variables. Estas son valores que pues van variando, ¿no? Como su nombre lo dice, pues va variando. O sea, por ejemplo, aquí este nombre Pedro, yo aquí lo ejecuto y si nos vamos acá ya vimos que me imprimía Pedro. Pues si yo, por ejemplo, aquí le pongo que nombre y ahora ya se llama, no sé, Laura, por ejemplo, y yo aquí lo ejecuto, me aparece el nombre de Laura, porque aunque acá yo le asigné aquí el valor, yo acá se lo estoy como que machacando, o sea, como que lo estoy asignando un nuevo valor. Entonces, este tipo o las variables, por así decirlo, aquí en VBA, pueden variar su valor en tiempo de ejecución del código. Si no queremos que estos datos puedan variar, nosotros podemos declarar, por ejemplo, una constante. Una constante es igual, vamos a poder ahí almacenar un valor, pero ese valor nunca va a cambiar, o sea, desde que se declara ya así como sale, así va siempre a ser su valor. Vamos a ver cómo se declara. Aquí yo para declarar, por ejemplo, una constante, yo tendría yo que venir aquí, ponerle, por ejemplo, la palabra reservada const. Por ejemplo, aquí le vamos a poner tipo de cambio. Tipo cambio. Y aquí se dan cuenta me da error, no sé si yo aquí le doy, ¿por qué? Porque yo tengo que darle aquí un valor, por ejemplo, aquí yo va a ser, no sé, lo vamos a poner 18.5, ¿no? Se dan cuenta que ya me almacena este valor. ¿Por qué? Porque yo le tengo que asignar ese valor y ya ese ya se queda fijo, ese ya no va a cambiar. Pues ese ya no va a cambiar, ya siempre va a ser así, siempre va a ser fijo. Si yo, por ejemplo, aquí quiero que me imprima esa constante, tipo cambio, imprime ese 18.5 y esta constante yo la podría, por ejemplo, utilizar aquí, ¿no? O sea, yo podría, por ejemplo, decirle que dentro de una variable, por ejemplo, si yo aquí declaro una variable, por ejemplo, din precio más doble, ¿no? Yo aquí le digo que mi precio va a ser igual a 10, por ejemplo, y acá yo le digo que precio va a ser igual a precio multiplicado por tipo cambio. Yo aquí le digo que me imprima mi precio. Yo aquí ejecuto, me va a imprimir 185. ¿Por qué? Porque viene aquí, dice, bueno, almaceno en mi constante mi tipo de cambio, que es este 18.5, declaro una variable de tipo doble con mi precio, yo digo que son 10 pesos mi precio, y ahora le digo que mi precio, quiero que me multiplique, va a ser igual a la multiplicación de precio por mi tipo de cambio, y me imprime precio, que aquí ya vale 10 por 18.5 y ahora ya mi precio ya son 185, ¿no? Así es como funcionaría aquí este pequeño código. Aquí si yo, por ejemplo, quisiera pues machacar el valor de arriba de mi tipo cambio, no me va a dejar, ¿no? O sea, si yo aquí, por ejemplo, le digo tipo cambio igual a 20, por ejemplo, y yo ejecuto, aquí me dice que no, me dice asignación a la constante no permitida, o sea, yo no puedo
variar ese dato, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo almacené en una constante. Aquí no me va a dejar, ¿no? Igual estas constantes pueden ser igual a nivel módulo, pueden ser igual a nivel procedimiento, o bien pueden ser públicas, ¿no? Acá arriba igual nomás le cambiamos y ponemos public cons y el nombre de la constante y ya se almacenaría, ¿no? Y estas son como que las variables y las constantes dentro de VBA, son muy útiles, ya conforme vamos haciendo códigos pues, más robustos, vamos a utilizando bastante, sobre todo las variables, las constantes también se ocupan, pero yo considero que se utilizan mucho más las variables, que es las que vamos ahí a ir utilizando y vamos ahí haciendo ahí ciertas estructuras, todo este tipo de cosas, utilizando este tipo pues, de herramientas que nos brinda aquí VBA. Espero que les sirva, nos vemos en el siguiente video.